Deixa eu posar o micro.
2. Ara. Aguantar el paso. Muy bien. Entonces. Ahora. Izquierda. Muy bien. Ahora. Bona tarda. Divendres de dolor. Com cada any, comencem la Setmana Santa a Vinaròs. Així ho han anunciat les diferents bandes de bombos i tambors desfilant per els nostres carrers. En nom de la Federació de Cofradies de Setmana Santa, juntament en el clero de la ciutat, donar les gràcies a tots els assistents, especialment a les autoritats que ens acompanyen i tots aquells que han volgut estar aquí amb nosaltres. Una salutació especial a la Coral Juvenil Sant Sebastià, que sota la direcció del seu director, Carlos Vives Sebastià, i a l'orgue per Enrique Emilià, ens acompanyen a la part musical. Per la meva part, només me queda dues coses. Desitjar a tots vostès i a tots els vinarossencs i a tots aquells que s'apropen a la nostra ciutat a passar la Setmana Santa a ser una Setmana Santa bonica, de molta fe, de molt de respecte i de moltes coses del sentiment. I per últim, presentar el nostre pregoner d'enguany,
Ell és Manolo Adell Alegre, un castellonero afincat a Vinaròs des de fa molt de temps. I sense res més, donar-li la paraula a Manolo i esperar una vegada més que la Setmana Santa sigui plena de satisfaccions per tots, pels d'aquí i pels que vindran de fora a acompanyar-nos. Moltes gràcies. Reverend senyor rector mossèn Emili, mossèn Cristóbal, mossèn Florenci, autoritats, senyor president de la Federació de Confraries de la Setmana Santa Vinarosenca, germans majors i representants de cadascuna de les confraries, senyors confrares, costalers, penitents, vinarosencs, visitants, amics i germans tots. Vull agrair sincerament l'honor que per mi representa esta oportunitat de ser pregoner, en especial al meu amic Salvador, que va vindre a casa a comunicar-nos l'honra que la Junta de Confraries m'havia atorgat. Gràcies. Molts estimats amics m'han precedit de pregoners. Fernanda, Lola, el mateix Salvador, Emili, José Luis... Molts han sigut pregoners abans. És a dir, que tinc molt difícil ser original. La meva idea és ser testimoni d'allò que crec i, sobretot, d'aquell en qui crec i espero. És el que puc fer. Anunciar el que anem a celebrar estos dies. Potser no siga fàcil, donat que el primer pregoner, el més qualificat, va fracassar, almenys en un principi. Parlo del propi Senyor Jesús. Que yo sepa, el primer pregón de anuncio de la pasión lo hizo el mismo Jesús a sus discípulos en un momento curioso. Acababa de preguntarles qué decía la gente sobre él y seguramente con sorna y alegremente le contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otro alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió decírselo a nadie, pues el concepto de Mesías más extendido en la época era el de un liberador guerrero. Comenzó Jesús a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. No gustó el primer pregón, y tanto es así que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pero Jesús volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego llamó Jesús a sus discípulos y a la gente y dijo: el que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. Así pues, el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección no gustó y no fue aceptado ni por sus amigos más cercanos, que tenían otras ideas de cómo debía ser y actuar el Mesías. Si no gustó el pregón del Señor, los que vamos detrás, aunque mucho nos esforcemos, ¿cómo vamos a gustar? Los amigos de Jesús están ciegos, no ven. Jesús le dice a Pedro que se ponga a caminar tras él. Son ellos los que han de seguir a Jesús, no Jesús el que asesorándose haga lo que Pedro y la gente desearía. Dios tiene otros planes, muy lejos de los humanamente deseables. ¿Piensas al modo humano? No según Dios, dice el Evangelio de Mateo. Pedro no entiende nada. Queda perplejo, no es el único. A través de los tiempos muchos son los que no entienden ni por qué tiene que morir Jesús ni por qué en la cruz. Antonio Machado, el gran poeta, en su célebre saeta expresa su incomprensión
su rechazo e incluso su propuesta de lo que según él hubiera sido el mejor camino de salvación. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. El primer pregón, el de Jesús, contiene dos preguntas a cualquier hombre. ¿Tú quién dices que soy yo? En el día a día, en la fábrica, en el despacho, en el campo, en tu vida, ¿tú qué estás diciendo de mí? ¿Yo quién soy para ti? No es suficiente con tener ideas más o menos acertadas sobre Jesús. Es necesario que cada uno descubra personalmente su misterio, su persona, y entonces le siga de cerca para conocerlo con más hondura, seguir sus pasos. Solo siguiéndolo de cerca lo iremos descubriendo y nuestra fe podrá crecer. La otra pregunta está implícita. Si ser discípulo es todo eso, ¿vas a seguirme? ¿Vas a ser mi discípulo? ¿Vas a colaborar conmigo? Jesús nos invita a pensar y plantearnos preguntas. ¿Quién es Él? ¿Por qué muere? ¿Por qué en la cruz? ¿Qué sentido tiene su atroz sufrimiento? Han sido preguntas que al menos yo me he hecho muchas veces. Jesús es el prototipo del hombre libre. Frente a sus familiares que no le entienden, le creen loco e intentan apartarle de su vida itinerante y dedicada al anuncio del reino. Frente al círculo más íntimo de amigos que quieren dictarle cómo debe ser su conducta. Frente a la clase culta, a los especialistas en la ley de Moisés, los escribas, frente a la presión social de las clases dominantes y de manera especial frente a los fariseos, que se arrogan la interpretación escrupulosa de la ley, frente al poder político, opresor de los invasores romanos. No se deja arrastrar tampoco por las fuerzas de resistencia a los ocupantes romanos. No se deja arrastrar por las tradiciones antiguas de los judíos. Se manifiesta libre frente a ritos, prescripciones y leyes que quedan vacías de sentido si se olvida que deben estar al servicio del hombre y orientados hacia un Dios que quiere misericordia y no sacrificios. Esta libertad total de Jesús le llevará a enfrentarse contra todos los poderes establecidos en el sistema legal judío. Al tiempo, despertará la ilusión y las esperanzas del pueblo llano, que recibe el anuncio del reino de Dios como realización de todas las promesas de los profetas. Jesús, sin embargo, no es claro al explicar quién es Él. Escuchado como profeta, sospechado como Mesías, Jesús parece que dejó a sus oyentes con la miel en los labios. Es la pregunta que debemos responder en nuestra vida. ¿Y vosotros, y tú, quién decís, quién dices que soy yo? La gente se le impacienta, deseando que encabece una rebelión liberadora contra el poder romano. ¿Hasta cuándo tendrás sujeta nuestra alma?, le dicen. Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo francamente. Pero esos no son los planes de Dios. Por eso evitará declararse Mesías abiertamente, para evitar el camino de la violencia y tener tiempo y oportunidad de enseñar el camino de la misericordia y del amor. La otra incomprensión de Pedro nos sitúa en el camino correcto de comprender quién es Jesús. Se trata de un pasaje encuadrado por el Evangelio de Juan en la Última Cena. Tras una solemnísima presentación que nos anuncia un gran acontecimiento, Juan nos describe el lavatorio de pies, aquello que habitualmente realizaban los esclavos, aquella tarea humilde y propia del último escalafón social. Esa es la que realiza Jesús ante la nueva incomprensión y oposición de Pedro. Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se puso una toalla a la cintura. Luego vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavar los pies de Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿vas tú a lavarme los pies?». Jesús le contestó: «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más tarde lo entenderás». Pedro dijo: «Jamás permitiré que me laves los pies». Respondió Jesús: «Si no te los lavo, no podrás ser de los míos».
Simón Pedro le dijo: «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Pero Jesús le respondió: «El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Dijo: «No estáis limpios todos», porque sabía quién le iba a traicionar. Después de lavarse los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo que yo he hecho». Ejemplo de amor. Ese amor que es actitud constante de servicio. Tarea que solo puede realizar el que se abaja, el que se arremanga, se ciñe la toalla y ama a ese prójimo próximo, cercano, que con los pies sucios de andar los caminos se encuentra invitado, compartiendo la misma mesa. La humildad radical de Jesús es servicio amoroso. A Pedro, que sigue sin entender por qué hace esas rarezas, le enseña a dejarse amar y a ser misericordioso al mismo tiempo. Y es que, aunque parezca extraño, el dejarse amar por Dios nos cuesta. Quizá porque nos transforma y obliga a posicionarnos amorosamente ante Dios y los hombres. Y esa es la gran propuesta del Dios de Jesús, que aceptemos ser amados por Él. Ese es su evangelio, su buena noticia. Las incomprensiones de Pedro son educativas para nosotros. Aquí se desvela el tema de quién es Jesús y por qué muere. Jesús es el rostro amoroso de Dios, la misericordia cercana del Padre. Es el caballero respetuoso que, aunque podría, no impone ni su doctrina, ni su presencia, ni mucho menos su amor. Solo lo ofrece, lo propone, lo brinda suavemente y con discreción. Se trata de una propuesta libre y beneficiosa. Ni su resurrección, que aclara definitivamente su divinidad, es estruendosa, majestuosa o espectacular. Sigue el estilo discreto y humilde de su llegada al mundo en Belén y el de toda su vida. Así lo que hace es revelar la dimensión divina de su vida y mostrar el contenido de su reino. Tras la resurrección, sus discípulos siguen sin entender la vida y las acciones de Jesús. Ellos esperaban una exaltación gloriosa y un abatimiento total de los enemigos de Israel, en que todos quedarían aniquilados. Por eso, aún pocos momentos antes de la ascensión, le preguntan: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?». Jesús parte hacia el Padre con otro fracaso. Sus más cercanos amigos, que durante varios años habían compartido todo con Él, no han entendido su buena noticia, su evangelio. No le han entendido a Él mismo. El Padre es amor, es ternura. Dios ama con ternura y misericordia. Dios está cercano, muy próximo, aunque no visible, y muy incomprendido. Aquel hombre abandonado por casi todos, repudiado por los que le aclamaban Mesías, condenado según la ley por blasfemo, arreligioso, perturbador del orden público, peligroso para el orden social, es flagelado, escupido, coronado de espinas, ridiculizado, herido hasta el punto que no parecía humano, condenado por los jefes judíos, sentenciado a muerte por los romanos, crucificado y muerto. Aquel hombre divino, vio venir su muerte. No huyó, no se defendió, no ofreció resistencia, no cambió su mensaje. Cuando todo parecía humanamente un gran fracaso, cuando humanamente parecía abandonado de Dios Padre, Él, fiel a sí mismo y fiel a su amor al Padre, acaba su vida diciendo confiadamente: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».
Así podemos descubrir más fácilmente la radical libertad de Jesús en servicio al reino de Dios. Para que Dios reine, Él entrega generosamente su vida, el mayor bien que posee cualquier hombre. Jesús ha entendido su muerte como el servicio último y supremo a la causa de Dios y de la salvación de los hombres. Ahora podemos entender mejor la fuerza con que Jesús denunciaba el odio, el egoísmo, la injusticia, la mentira humana y su fe total en que solo el amor puede conducir a los hombres a su liberación definitiva. Tiempo antes había dicho: nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por sus amigos. La resurrección de Jesús obligó a sus seguidores a reflexionar sobre el sentido, el porqué de la muerte de aquel hombre, abandonado del mundo pero resucitado por Dios. Si él era hijo de Dios, podía haber evitado la cruz. ¿Por qué entonces no huyó de una muerte tan atroz? ¿Por qué la abrazó libremente? Él mismo responde: nadie me quita la vida, la doy voluntariamente. Dios no puede más que dar su amor. Dios es ternura, reza un canto de la comunidad de Tessé. Ya nunca, al menos, el creyente estará solo en el dolor, solo en la traición, en el abandono, en la soledad, en la injusticia, en la humillación, en el fracaso. Nadie, ningún creyente morirá sin saberse amado por Dios. Tanto amó Dios al mundo, tanto ama Dios al mundo. La ejecución en la cruz puso en entredicho las palabras y la vida de Jesús. Aparentemente, tal muerte lo dejaba todo claro. Había sido un hombre justo y bueno, pero equivocado. Si verdaderamente Jesús tenía razón en su mensaje de salvación a los hombres, solo Dios lo podía decir. Si Jesús era alguien único, solo Dios lo podía confirmar. Y así lo hizo, resucitando a Jesús de la muerte. Seguir los pasos de Jesús es recordar ese amor inmenso y creador. Dios Todopoderoso no puede más que darnos su amor, su ternura, no solo con palabras, sino con hechos, hasta la muerte, hasta la última gota de su preciosísima sangre. Por eso vamos tras los pasos de las cofradías, como expresión, como símbolo de que queremos recibir ese amor de Jesucristo, que lo aceptamos, que queremos participar en el banquete y en la fiesta a la que nos invita. ¿Queremos seguir los pasos del Señor y comprometernos con su reino? Aunque no comprendamos, como no comprendió Pedro, pero siguió sus pasos porque le quería, le amaba, confiaba en él totalmente. Él y los demás apóstoles esperaban que, encabezándolos, instaurase un reino de paz, de justicia, de prosperidad. No es la fuerza la que ha de vencer, es el amor y el esfuerzo conjunto de todos los hombres de buena voluntad que se sitúan tras los pasos de Jesús. Jesús comparte la mesa con pecadores públicos, algo que un judío piadoso de su época nunca hubiera hecho. Según la mentalidad judía, compartir el pan y participar en la bendición inicial de Yahvé es sentirse solidarios delante de Dios. Así Jesús se atreve a unirse a los pecadores y presentarse así ante Dios. Está convencido que publicanos y prostitutas llegan antes al reino de Dios. Como pecador, me tranquiliza y me alegra, pues también yo puedo seguir sus pasos. Además, Jesús ofrece el amor, el cariño y el perdón de Dios a estos hombres y mujeres que, según la religiosidad de la época, deberían huir de él. Y lo ofrece gratis, sin ninguna penitencia previa, como exigía Juan el Bautista. Jesús los acoge amorosamente para regalarles y regalarnos el perdón de Dios. De esta forma, no solo se pone en contra de la ley judía, sino que se pone en el lugar de Dios, pues ¿qué otro puede otorgar el perdón de los pecados? Las actitudes de Jesús son constantes y seguras. Vemos cómo en la pasión, tras ser traicionado, calumniado, escupido, insultado, golpeado, humillado, ridiculizado, tratado como loco, torturado a latigazos y coronado de espinas, cargado con la cruz y crucificado, abandonado de los hombres,
aún ahí pide al Padre: perdónalos porque no saben lo que se hacen. La vida de Jesús está íntimamente unida a su pasión, muerte y resurrección. No se contradice, no se arrepiente de su oferta de amor y ternura hacia el ser humano. Seguir sus pasos es contemplar el misterio de ese Dios enamorado del hombre, Dios amoroso y paciente que sale al encuentro de sus hijos, los abraza y cubre de besos, restituyendo su dignidad. Los pasos, nuestros pasos de la Semana Santa de Vinaròs, el descendimiento, la oración en el huerto, San Pedro, los azotes en la columna, el Ecce Homo, Jesús cautivo, Nuestra Señora de la Merced, Cristo de la Paz, Crist dels Mariners, Cristo de la familia Juan, Virgen de las Angustias, Santíssima Faz, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro, són oportunitats d'entrar personalment en els moments de la passió, imaginant-nos testimonis de tot el que succeeix. Són tradició. Han passat de mà en mà en les nostres famílies des de temps immemorial i ara, en les nostres pobres mans, són unió amb aquells que ja no estan amb nosaltres. Són oportunitat de millor comprendre i sentir, de contemplar i admirar, de sorprendre's de la infinita paciència de Déu, del seu incomparable amor, de veure el que ja no podem veure, com la innocent sang del just és vessada davant dels ulls de Maria, sa mare, ulls entelats de llàgrimes que brollen del més profund del seu ser, del seu cor traspassat. Com uns cruels soldats assoten sense pietat aquell que s'apiedava de tots. Com, en un judici injust, el jutge de tots els homes és condemnat per l'enveja, l'odi i la maldat de jueus i romans. Com la seva tortura no es transforma en maledicència, sinó en oració. I així, convertir el nostre cor posant-ho darrere dels passos de Jesús. No sols estos dies que arriben de la Setmana Santa, sinó tots els dies de la nostra vida. Avui, com llavors, hi ha veus que diuen «Dura doctrina és esta» i l'abandonen. Us convida a dir a Jesús, al Senyor, amb les paraules de Pere: «A qui anirem, Senyor? Solament tu tens paraules de vida eterna. Solament qui estima és feliç, solament qui perdona és lliure, solament qui va darrere de Jesús va pel bon camí de la veritat que porta a la vida. Estos dies fiquem-nos al peu de la creu, mirant-lo, admirant-lo, contemplant-lo, deixant-nos mirar i transformar per la seva interminable misericòrdia. Tal vegada les nostres entranyes es transformen i el nostre cor endurit retorne a casa del Pare amorós. Com a pregoner, esta és la meua crida, a participar en la Setmana Santa, a viure-la tot l'any des de dins i molt endins, a seguir els passos del Senyor Jesús. Amén.
tot pregó de Setmana Santa és un anunci, una explicació i una invitació. I Manolo us ho ha fet molt bé. Us ha anunciat què és el que anem a celebrar. Anem a celebrar l'amor del Senyor. Us ho ha explicat seguint la vida de Jesús. No oblidem que tota la Setmana Santa, tots els passos, totes les professons van al voltant de Jesús. I us ho ha explicat, seguint tota la seva vida i sobretot el seu pensament, el seu comportament i actitud. I també és una invitació a viure estos dies sants. Però com també he dit molt bé, no sols estos dies, sinó sempre viure units a Jesús de Nazaret, l'home lliure, l'home fidel, l'home capaç de donar la vida per amor a tots nosaltres. Me sumo a esta invitació que ens ha fet el pregoner i us invito a tots a participar estos dies, a viure profundament esta Setmana Santa. I ho dic enguany moltes vegades, Setmana Santa en clau de misericòrdia. Este any de misericòrdia, també ens ho ha dit ell, Jesús ens mostra aquest rostre misericordiós de Déu, que tots visquem durant tot l'any i especialment estos dies, esta misericòrdia de Déu contemplant l'amor de Déu manifestat en el rostre misericordiós de Jesucrist.
punt.